Una mujer de 64 años llegó a Estados Unidos huyendo del dolor. Abandonada por su hija, terminó limpiando la casa de un millonario. Sin hablar, enseñó 9 idiomas al hijo en silla de ruedas. Y cuando quisieron deportarla, él habló por primera vez. ¡Qué alegría tenerte! Recibimos personas de todo el mundo. Cuéntame desde dónde nos ves. Deja tu like, suscríbete. Y vamos al comienzo. Marisela se arrodillaba con lentitud en el suelo frío de mármol, un balde a un lado, el trapo húmedo entre los dedos temblorosos, la espalda encorvada no por la edad, sino por el peso invisible del pasado. La mansión era silenciosa a esa hora, un silencio elegante y distante, como si cada rincón respirara un aire más limpio, más importante que ella. El mayordomo pasó a su lado sin detenerse, sin mirarla, sin siquiera notar que estaba ahí. Su figura erguida y elegante cruzó el vestíbulo con la seguridad de quien siente que pertenece. Marisela apenas levantó la vista. No lo juzgaba. Había aprendido que en ese lugar era parte del mobiliario, igual que una lámpara antigua o una alfombra costosa. Existía para limpiar, no para ser vista. Mientras sus rodillas crujían al cambiar de posición, sintió en el bolsillo del delantal algo que había guardado desde hacía semanas. Con manos lentas y cuidadosas, sacó una pequeña fotografía, gastada en los bordes, con una mancha de humedad en una esquina. En ella se veía a sí misma, años atrás, de pie frente a una pizarra verde, con tiza blanca en la mano y una sonrisa amplia, vibrante, viva. Detrás de ella, un grupo de estudiantes la miraban con atención. Algunos reían, otros tomaban apuntes, todos atentos. Esa era Marisela cuando todavía creía que su voz podía cambiar destinos. Era profesora universitaria de lenguas en Venezuela, querida, respetada, admirada. Enseñaba alemán, francés, portugués, ruso. Su aula estaba llena, siempre. Le decían que era más que una maestra. Era una inspiración. Ella guardaba esa foto no como recuerdo, sino como testimonio de que alguna vez fue más que lo que ahora parecía. En su mente se activó sin querer un fragmento de aquel día capturado en papel. Recordó cómo había terminado la clase con una frase en ruso y los estudiantes habían aplaudido. Uno de ellos le había dicho que su clase era como viajar por el mundo sin salir del aula. Ella había respondido, bromeando, que los idiomas eran puentes y que enseñar era construir esos puentes con las manos desnudas. Todos rieron, ella también, y por un instante sintió el orgullo de quien sabe que está haciendo lo que nació para hacer. Aquella versión de sí misma aún vivía en algún rincón de su alma, aunque cada día parecía más difícil encontrarla. El sonido lejano de un reloj marcando la hora la trajo de regreso al presente. Guardó la foto con cuidado en el bolsillo y volvió al trapo. La superficie brillaba, más limpia que cuando llegó, pero eso no la hacía más visible. Al terminar se levantó con esfuerzo, sacudió sus rodillas y caminó con pasos suaves hacia la parte trasera de la casa, donde nadie más pasaba. Allí dejó sus cosas y salió sin hacer ruido. Nadie la despidió, nadie notó que se iba. Horas después, en la penumbra de un albergue del centro de la ciudad, Marisela ocupaba una cama de metal, la número 7. El colchón era delgado y viejo. Cada vez que se movía, emitía un sonido metálico agudo que hacía eco en el cuarto compartido. A su alrededor, otras mujeres dormían o intentaban dormir. Algunas roncaban, otras lloraban bajito, pero Marisela no lloraba. Había aprendido a guardar las lágrimas para ocasiones especiales, y hacía tiempo que esas ocasiones habían desaparecido. Miraba el techo como si pudiera ver a través de él. No pensaba en el día que acababa de pasar, sino en todos los que habían quedado atrás. Recordó la última conversación con su hija, Daniela. Recordó el tono de voz frío, cansado, casi molesto. Ella había dicho que era una carga, que no podía cuidarla, que tenía su propia vida, sus propios problemas. Y luego, sin más, la había dejado frente a una iglesia con una bolsa de ropa y un sobre con algunos dólares. Marisela no supo qué decir. Daniela era su única hija. La había criado sola, la había alimentado con esfuerzo, le había enseñado
Al leer antes de los 5 años, le había contado cuentos en todos los idiomas que conocía, y ahora esa hija ya no la veía como madre, sino como una molestia. Marisela había aceptado esa despedida sin drama, sin escándalo. Solo bajó la cabeza, tomó su bolsa y empezó a caminar. Desde entonces, cada noche era una lucha contra el frío, contra el miedo, contra el olvido. Aún así había algo dentro de ella que se negaba a apagarse. Tal vez era la costumbre de resistir. Tal vez era la fe, pequeña pero firme, de que todavía podía ser útil, de que sus conocimientos no habían muerto, de que alguien en algún lugar aún podía necesitarla. Se dormía cada noche con esa idea, no como un sueño, sino como un ancla, y si bien el albergue era duro, al menos tenía un techo, al menos nadie la echaba, al menos podía seguir soñando, aunque fuera en silencio. Aquella noche, mientras escuchaba los ruidos de la ciudad mezclados con la respiración pesada de sus compañeras de cuarto, pensó en sus libros. Los había dejado todos en Venezuela. Gramáticas, diccionarios, novelas en varios idiomas. Su biblioteca era su orgullo, su templo. Había dedicado décadas a reunir esos volúmenes, y ahora no tenía ni uno. Sin embargo, las palabras seguían vivas en su mente. Algunas noches recitaba poemas en alemán solo para no olvidarlos, o traducía mentalmente frases que oía en la calle. Era su forma de mantenerse viva por dentro, aunque por fuera pareciera invisible. En medio de esa oscuridad, Marisela cerró los ojos y se permitió imaginar algo distinto. Un aula, una pizarra, voces jóvenes preguntando, aprendiendo, y ella al frente sonriendo otra vez. Esa imagen la acompañó hasta que el sueño, suave y silencioso, finalmente la abrazó, aunque nadie lo supiera, aunque nadie la viera. Esa noche, en una cama que crujía en una ciudad que no la conocía, Marisela soñó con puentes, porque en su alma de maestra siempre creyó que los puentes, algún día, vuelven a unir orillas que parecían perdidas. El sol apenas comenzaba a calentar el concreto de la ciudad cuando Marisela sintió el frío verdadero, el que no viene del clima, sino de las palabras que se clavan más hondo que cualquier invierno. Daniela, su única hija, la miraba con una mezcla de frustración y vergüenza contenida. Habían discutido durante el desayuno, si es que se podía llamar desayuno, esa taza de café recalentado y el pan duro que compartieron en silencio. Marisela intentó explicarse, decir que no era su intención causar molestias, que podía ayudar con la casa, con los niños, con cualquier cosa, pero Daniela la interrumpió diciendo que no entendía, que las cosas ya no eran como antes, que aquí en Estados Unidos todo era difícil, que no podía seguir cargando con ella. Luego vino la frase: «Eres una carga, mamá. Ya no puedo contigo». Fue dicha con la mirada puesta en la ventana, como si no tuviera el valor de mirarla directamente a los ojos. Marisela sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no de golpe, sino como una tela vieja que se rasga lentamente. No dijo nada, no gritó, no lloró. Solo bajó la mirada, recogió su bolso y caminó hacia la puerta, mientras su hija se apartaba para dejarla pasar como quien deja ir una sombra que estorba. En la acera, el ruido de los autos y el murmullo de la gente contrastaban con el silencio ensordecedor que habitaba ahora dentro de Marisela. Llevaba una maleta vieja que había traído desde Venezuela, una maleta que ya había sobrevivido a fronteras, al hambre y a la espera en refugios. La tela estaba rota en un costado y cada vez que intentaba arrastrarla, se atoraba en las grietas del pavimento. Se sentó en una parada de autobús sin saber exactamente a dónde ir. El papel con la dirección del albergue estaba arrugado en su bolsillo, pero antes de moverse decidió ocuparse de la maleta. Con un hilo grueso y una aguja que siempre llevaba por costumbre, comenzó a coser el desgarrón. Cada puntada era como un acto de resistencia. Mientras pasaba la aguja de un lado al otro, pensaba en todo lo que había cosido en su vida: uniformes escolares, cortinas remendadas, muñecos rotos. Coser era su forma de no rendirse. Una señora mayor que esperaba el mismo autobús la miró un instante y comentó que tenía manos pacientes. Marisela sonrió levemente
y respondió diciendo que no eran las manos, era el corazón. Después de varias gestiones agotadoras, miradas frías en oficinas, formularios que no entendía del todo y acentos que confundían su oído, consiguió lo que parecía un milagro. Un trabajo como limpiadora en una mansión al norte de la ciudad. No le preguntaron mucho. Solo le explicaron que debía llegar temprano, que la casa era grande y que su trabajo era limpiar sin hacer ruido. Le entregaron un uniforme y una tarjeta con la dirección. El primer día se presentó puntual. La mansión Graves era imponente, con columnas blancas, jardines simétricos y un portón que se abría con control remoto. Un joven en la entrada la recibió sin sonreír y la condujo por un pasillo hasta la zona de servicio. Nadie le dio la bienvenida. Nadie preguntó su nombre. Le mostraron los implementos de limpieza, los baños, la cocina, las habitaciones que debía atender. Le dijeron que no molestara al dueño ni al niño. Silencio absoluto. Esa fue la instrucción principal. Marisela asintió sin hablar. Entendía ese tipo de órdenes. Las había escuchado antes, en otros tonos, con otras palabras, pero con el mismo peso. Durante los primeros días, se movió como una sombra. Limpiaba temprano, con cuidado de no hacer ruido, de no dejar rastro. Se desplazaba por los pasillos como un fantasma amable, recogiendo lo que otros dejaban. Escuchaba conversaciones desde Minamesentutis, lejos, a veces risas apagadas de empleados jóvenes, a veces el silencio absoluto que reinaba en la parte alta de la casa. Fue ahí, en el segundo piso, donde lo vio por primera vez. El niño. Estaba junto a una ventana enorme, sentado en una silla de ruedas, con la mirada perdida en el jardín. Marisela se detuvo un instante, sorprendida por su expresión. No era tristeza lo que vio en su rostro, era algo más profundo, más lejano. Era ausencia, como si estuviera mirando un mundo que ya no le pertenecía. Él no se dio cuenta de su presencia, o tal vez sí, pero no reaccionó. Marisela siguió su camino en silencio, pero esa imagen quedó grabada en su mente con fuerza. El niño tenía unos 11 años, piel clara, cabello liso y ojos azules que no brillaban. Supo por otros empleados que se llamaba Liam, que era hijo del dueño de la casa, un hombre poderoso y viudo que casi nunca hablaba con el personal. Dijeron que el niño había dejado de hablar después de un accidente. Nadie sabía mucho. Nadie se atrevía a preguntar. En las noches, al volver al albergue, Marisela pensaba en esos ojos, en cómo podían reflejar tanto dolor sin emitir una sola palabra. Ella sabía lo que era guardar palabras. Sabía lo que era no tener a quien decirle lo que sentía. Por eso, quizás, comenzó a notar pequeños detalles. Los libros que el niño dejaba en el alféizar, las hojas con dibujos en el suelo, la música instrumental que a veces salía desde su cuarto. Poco a poco, algo dentro de ella empezó a despertarse. No era lástima, era conexión, como si dos almas rotas se reconocieran en silencio, desde lejos. En un país donde nadie la conocía, en una casa donde era invisible, frente a un niño que no hablaba, Marisela volvió a sentir que tenía algo para ofrecer. No sabía qué ni cómo. Solo sabía que, por primera vez desde que Daniela la dejó en la calle, había algo que le daba ganas de volver al día siguiente. Aunque nadie la saludara, aunque siguiera siendo solo una limpiadora, aunque su nombre no estuviera en ninguna puerta, Marisela tenía esperanza, y eso, para ella, era más que suficiente. El día comenzaba como tantos otros en la mansión Graves, con el cielo aún cubierto por una pálida neblina que apenas dejaba filtrar la luz de la mañana. Marisela recorría el largo pasillo del segundo piso con su carrito de limpieza, empujándolo con el mismo cuidado y respeto que alguien tendría al mover un objeto sagrado. El silencio lo llenaba todo, roto solo por el leve crujido del piso de madera bajo sus pasos y el zumbido distante del sistema de calefacción central. Había aprendido a no hacer ruido, a no perturbar la calma de la casa, especialmente cerca de la habitación del niño. Los otros empleados le habían advertido con insistencia que no debía molestar a Liam, que el chico necesitaba paz,
que después del accidente su mundo se había vuelto frágil como vidrio fino y que cualquier cambio, por mínimo que fuera, podía ser devastador. Marisela entendía el peso de esa recomendación, pero algo dentro de ella, una intuición que venía desde lo más profundo, le decía que la soledad también podía ser más peligrosa que cualquier palabra maldicha. Ese día, mientras limpiaba el pasillo, escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Era una voz suave, casi un susurro que salía desde la habitación de Liam. No era un grito ni una palabra dirigida a alguien en particular. Era como una frase lanzada al aire, como si se hablara consigo mismo o con un fantasma invisible. La voz dijo algo que ella reconoció de inmediato. Ich bin hier. Era alemán, y no cualquier frase. Significaba «estoy aquí». Marisela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa afirmación simple, dicha por un niño que llevaba años en silencio, tenía el poder de un trueno en medio del desierto. No se atrevió a entrar. No quería asustarlo. Tampoco quería delatar que había escuchado. Se quedó allí, inmóvil, con la respiración contenida, sintiendo que presenciaba un momento sagrado. Luego, con pasos lentos, retrocedió y bajó las escaleras sin hacer ruido, su mente girando con velocidad, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Al día siguiente, regresó al mismo pasillo con una decisión tomada. Sabía que no podía acercarse directamente, que cualquier intento brusco podría cerrar de nuevo la pequeña puerta que se había entreabierto. Así que eligió otra forma. Buscó en una caja vieja que los empleados usaban para guardar papelería, desechada, y encontró una hoja blanca en buen estado. Con sus dedos torpes pero firmes, dibujó una bandera de Alemania, negro, rojo y dorado. Era un dibujo sencillo, sin perfección, pero lleno de intención. Luego, con letra clara, escribió debajo de la bandera la misma frase que había escuchado el día anterior. Ich bin hier. Caminó hasta la puerta de Liam y, sin tocar ni decir una palabra, deslizó la hoja por debajo. Luego se alejó. No esperó una reacción. Solo deseaba que él supiera que había sido escuchado, que su voz, aunque pequeña, había llegado a alguien, que ya no estaba completamente solo. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en su cama del albergue, preguntándose si había hecho bien, si el niño habría entendido su gesto, si aquello no era una intromisión. Pero al día siguiente, mientras limpiaba las escaleras cercanas a la habitación de Liam, vio algo que le detuvo el corazón. Había una hoja en el suelo, colocada cuidadosamente en el mismo lugar donde ella había dejado la suya. Marisela se inclinó y la recogió con manos temblorosas. Era un dibujo de la Torre Eiffel, acompañado por una palabra escrita en francés: «Bonjour». Marisela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no las dejó caer. Solo respiró hondo y sonrió. Esa simple respuesta era más que una palabra. Era una invitación, un puente. Así comenzó un juego silencioso entre dos almas que se reconocieron sin necesidad de palabras habladas. Cada día Marisela dejaba una nueva imagen, una nueva palabra en un idioma diferente. Gracias en portugués, privet en ruso, ciao en italiano. Y cada día encontraba una respuesta. A veces un dibujo, otras veces una palabra escrita con caligrafía, infantil, pero siempre precisa, como si Liam conociera esos idiomas desde antes, como si solo necesitara una razón para usarlos otra vez. No hablaban cara a cara, no se miraban a los ojos, pero cada hoja que intercambiaban era una conversación en sí misma, una señal de que ambos seguían allí, presentes, dispuestos a comunicarse con el alma. Marisela comenzó a notar cambios sutiles en el ambiente de la casa. Liam, aunque seguía en silencio frente a los demás, parecía moverse con menos rigidez. Se sentaba más cerca de la ventana. A veces dejaba la puerta entreabierta. Incluso una vez, ella juraría haberlo oído reír muy bajito, como si algo en su interior estuviera comenzando a despertar. Marisela no decía nada a los demás. No compartía ese secreto con nadie. Era su tesoro, su regreso a la vida. Porque ella también había estado muda, de otra manera, atrapada en un mundo que no la escuchaba. Y ahora, gracias a ese niño que le respondía con banderas y palabras,
Sentía que también estaba diciendo Ich bin hier. Un día en particular, Marisela decidió dejarle una frase más larga. No solo una palabra, sino una idea. Escribió en español. No necesitas hablar para hablar. Entiendes con el alma. Era lo que ella sentía cada vez que leía sus respuestas. Que no estaban intercambiando idiomas, sino emociones, memorias, partes rotas que comenzaban a unirse. Dejó la hoja como siempre, y al volver encontró una pequeña hoja doblada en dos. Dentro, Liam había escrito solo una palabra: gracias. Pero estaba escrita en todos los idiomas que habían usado hasta ese momento. Marisela la leyó una y otra vez, sosteniéndola como si fuera un pedazo de esperanza tangible. Luego la guardó entre las páginas de su cuaderno, donde antes había solo listas de tareas, y ahora comenzaba a formarse algo nuevo. Un vínculo. Ese vínculo, silencioso pero profundo, cambió la manera en que Marisela veía cada día. Ya no se despertaba solo para limpiar, se despertaba para encontrar una nueva forma de conectar. Y aunque nadie más lo notara, aunque el mundo siguiera girando sin saberlo, en un rincón tranquilo de una gran mansión, un niño que no hablaba y una mujer que lo había perdido todo estaban construyendo un idioma único, hecho de respeto, memoria y ternura. Un idioma que no necesitaba voz, porque hablaba directamente al corazón. El sol filtraba su luz dorada a través de los ventanales altos de la mansión, dibujando patrones cálidos sobre el suelo de madera encerada. Era una de esas mañanas en las que el silencio no pesaba tanto, como si algo invisible hubiera comenzado a cambiar el aire dentro de la casa. Marisela subía las escaleras con su carrito de limpieza, como siempre, en silencio, con pasos suaves y la mirada atenta a cada detalle. Pero esa vez, su corazón latía con una emoción distinta, una especie de anticipación que no podía explicarse del todo. Al acercarse a la habitación de Liam, escuchó la música. No era fuerte sino delicada, una melodía en italiano que flotaba como un susurro por el pasillo. Reconoció la voz del cantante, suave, melancólica, y por un momento cerró los ojos para dejarse llevar por la nostalgia. Esa canción la había escuchado muchas veces en su juventud, cuando aún creía que la vida era un camino lleno de palabras por descubrir. Entonces lo vio. La puerta estaba entreabierta, y Liam estaba allí, sentado en su silla de ruedas frente a la ventana con los ojos cerrados y los dedos moviéndose, ligeros, rítmicos, como si dirigiera una orquesta invisible. Cada movimiento de sus dedos seguía la cadencia de la música, y su expresión no era la de un niño perdido, sino la de alguien que por fin volvía a sentir. Marisela no entró, pero se quedó en el umbral observando, sintiendo que estaba presenciando algo sagrado. Cuando la canción terminó, ella dejó una hoja nueva en el suelo, esta vez con los saludos más comunes en ruso, escritos con una caligrafía clara, acompañados por dibujos simples de personas saludándose. No esperaba respuesta inmediata, pero al día siguiente, cuando volvió a pasar por el mismo lugar, encontró la hoja con marcas de lápiz por todos lados. Liam había subrayado las palabras, había añadido pequeñas notas en inglés y había dibujado una carita sonriente al lado de la palabra privet. Marisela sonrió por dentro. Esa tarde decidió arriesgar un poco más. Esperó que la casa estuviera tranquila, buscó un lugar donde nadie pudiera verla y escribió una nueva hoja. Esta vez más personal, más suya. No tenía dibujos ni saludos, solo una frase escrita en español que llevaba tiempo queriendo decirle: el idioma más fuerte no tiene voz. Se siente. La deslizó bajo la puerta sin hacer ruido y se alejó, conteniendo el aliento como quien lanza un mensaje al mar, esperando que alguien lo encuentre. Lo que ocurrió al día siguiente fue lo más cercano a un milagro que Marisela había vivido en mucho tiempo. Al llegar al pasillo, encontró una hoja doblada cuidadosamente, colocada con intención justo en el centro. La recogió con manos temblorosas, la desdobló con lentitud y vio el dibujo. Era una flor, simple, sin detalles sofisticados, pero con líneas suaves, casi delicadas.
Al pie del dibujo, escrita con la misma caligrafía infantil, había una palabra: gracias. Marisela sintió que el mundo se detenía por un segundo. No era solo el dibujo, no era solo la palabra. Era el hecho de que, por primera vez, Liam había iniciado el contacto, que él había querido decir algo, que había sentido lo suficiente como para tomar un papel, un lápiz y hablar, porque eso era lo que ese gesto significaba. Él estaba hablando, con el alma, con el corazón. Marisela llevó la hoja al pecho y cerró los ojos, respirando hondo, conteniendo las lágrimas que luchaban por salir. No lloraba desde hacía meses, ni siquiera cuando su hija la dejó en la calle. Pero en ese instante se permitió sentir, porque aquella flor no era solo un agradecimiento, era una promesa. Desde ese momento, cada día se convirtió en una pequeña aventura compartida entre ellos. Marisela seguía cumpliendo con sus tareas de limpieza, pero siempre encontraba tiempo para dejar una hoja, una palabra, una frase que encendiera la chispa en el corazón del niño. A veces le enseñaba saludos en árabe, otras veces canciones, infantiles en francés, incluso pequeñas adivinanzas en italiano. Liam respondía con dibujos, con nuevas palabras, con frases escritas con esfuerzo, pero llenas de intención. Que algo más comenzó a pasar. Empezó a reír. La primera vez que lo oyó reír fue mientras leía una hoja donde ella le enseñaba trabalenguas en ruso. Era una risa suave, un sonido breve, como si se sorprendiera a sí mismo al emitirlo. Marisela, que pasaba por el pasillo, se detuvo al escucharlo. No se atrevió a entrar, pero sonrió con el alma. Esa risa era una victoria. Un regreso. Un hilo de luz en una habitación que había estado demasiado tiempo en sombras. Liam ya no era el mismo niño inmóvil que había conocido semanas atrás. Aunque seguía usando la silla de ruedas, su mirada era distinta. Había curiosidad en sus ojos, algo que parecía decir quiero saber más. Su cuerpo se movía con más libertad, sus manos dibujaban con seguridad creciente, y su silencio, aunque aún presente, ya no era vacío. Estaba lleno de mensajes, de intención, de vida. Marisela no hablaba de esto con nadie, no le contaba a los otros empleados ni al mayordomo ni a la cocinera. Guardaba ese secreto como un tesoro, porque sabía que no se trataba solo de enseñar idiomas. Se trataba de reconstruir un alma, de devolverle al niño la posibilidad de sentirse parte del mundo otra vez. Una tarde, al limpiar el marco de una ventana cercana, escuchó la silla de ruedas acercándose. No la miró directamente. Esperó en silencio. Liam se detuvo a su lado y extendió una hoja doblada. Marisela la tomó sin hablar, como si fuera un ritual ya establecido. Cuando él se fue, ella la abrió. Era otra flor, más detallada esta vez. Y debajo, una frase escrita con esfuerzo evidente. Usted es mi maestra. Marisela sintió que el corazón le dolía de tanto amor. No por orgullo, no por vanidad, sino por la certeza de que, en un lugar donde nadie la veía, alguien la había visto. Y eso, para una mujer que había sido olvidada por su propia sangre, era un regalo demasiado grande para describir con palabras. Aquella noche, mientras se acostaba en su cama del albergue, abrazó la hoja como si fuera un amuleto. Cerró los ojos y recordó su antigua aula en Venezuela, las risas de sus alumnos, las preguntas curiosas, los aplausos al final de cada clase. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió nostalgia, sintió gratitud, porque aún tenía algo para dar, porque su voz, aunque rota, seguía encontrando caminos, porque Liam, ese niño que no hablaba, le estaba enseñando a ella también a volver a vivir. Y eso, pensó, era el idioma más fuerte de todos, el que no se habla, el que se siente. La tarde se deslizaba lenta por los amplios corredores de la mansión, y el sol comenzaba a teñir las paredes con un tono ámbar que parecía suavizar todo lo que tocaba. Marisela había terminado sus tareas diarias con la eficiencia silenciosa que ya era parte de su naturaleza, pero esa tarde decidió quedarse unos minutos más cerca de la habitación de Liam, no por curiosidad ni por rebeldía, sino porque algo en su pecho la impulsaba a hacerlo, una intuición antigua,
de esas que las madres desarrollan cuando sienten que alguien necesita más que una limpieza a su alrededor. Con la puerta ligeramente entreabierta, el niño estaba sentado en el suelo, su silla de ruedas a un lado, mientras hojeaba un viejo libro de ilustraciones en francés que ella le había dejado discretamente el día anterior. Marisela se agachó con lentitud, procurando no asustarlo, y con su voz serena le dijo que si quería podía leerle en voz baja. Él no respondió con palabras, pero movió la cabeza levemente, un gesto que ella interpretó como un sí. Se sentó cerca, no demasiado, lo suficiente para que él sintiera que no estaba solo, y comenzó a leer en francés, con ritmo pausado, como si cada palabra fuera una gota de agua cayendo sobre tierra seca. Liam la escuchaba con los ojos abiertos, siguiendo el movimiento de sus labios, repitiendo mentalmente cada frase, dejándose envolver por el sonido. De pronto, la calma se quebró como un vidrio que estalla sin previo aviso. La puerta se abrió bruscamente con un golpe seco, y la figura de Nicholas Graves apareció en el umbral como una sombra cortante. Llevaba un traje oscuro, el rostro tenso, los ojos fríos como acero. Gritó con fuerza, sin filtros, con una mezcla de sorpresa e ira que llenó la habitación como una tormenta. Preguntó qué hacía usted aquí dentro con mi hijo, y su voz retumbó en las paredes con la violencia de quien está más acostumbrado a dar órdenes que a escuchar respuestas. Marisela no se levantó de inmediato. Se quedó sentada, mirándolo, con firmeza, y respondió diciendo que él había invadido su soledad y que ella había invadido su silencio. No fue una frase preparada, no fue una excusa, fue la verdad desnuda, dicha con la dignidad de quien no tiene nada que esconder. Nicholas dio un paso dentro del cuarto, con los puños apretados, sin entender del todo lo que estaba viendo. Miró a su hijo y luego a Marisela, y volvió a preguntar con tono más bajo, casi amenazante, si acaso ella creía que tenía derecho a acercarse a su hijo sin permiso. Marisela no se movió. Solo bajó la vista hacia el libro abierto y dijo que no se trataba de permiso, sino de presencia, que a veces lo que más se necesita no es protección, sino compañía. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Liam, que hasta ese momento había guardado un silencio férreo, levantó la vista hacia su padre, con los ojos húmedos y la voz temblorosa, y murmuró algo que rompió el aire como una revelación. Dijo que ella lo escucha. Fue una frase breve, casi inaudible, pero llena de una fuerza tan pura que Nicholas pareció perder el equilibrio. Su expresión cambió en un instante, de la furia al desconcierto, del desconcierto al asombro, y finalmente a algo que hacía mucho no mostraba: vulnerabilidad. Dio un paso hacia atrás, como si las palabras de su hijo lo hubieran empujado con una fuerza invisible, y se dejó caer en el sillón cercano sin decir nada. Se llevó una mano a la frente, cerró los ojos un momento, y exhaló como si de pronto todo el peso del mundo se hubiera posado sobre sus hombros. Marisela lo miró con respeto, sin reproche, entendiendo que aquel hombre que había gritado no era solo un jefe, sino un padre roto, atrapado en su propia culpa, en su propio duelo. Durante varios minutos nadie dijo nada. Solo el sonido del viento colándose por la ventana abierta y el latido compartido de 3 corazones que, de manera inesperada, se habían encontrado en medio del caos. Nicholas rompió el silencio diciendo que no sabía que su hijo aún podía hablar, que los médicos habían dicho que tal vez nunca lo haría, que desde la muerte de su esposa todo se había vuelto un laberinto sin salida. Confesó que había intentado mantener todo en orden, que había construido muros a su alrededor, que había confundido control con cuidado, silencio con paz. Dijo que tenía miedo, que no sabía cómo ser padre de un niño que ya no era el mismo, y que había dejado de buscar señales de vida porque el dolor era más fácil que la esperanza. Marisela lo escuchó sin interrumpir, con esa calma suya que no juzga, con esa empatía que viene de haber sido madre y haber perdido mucho más que cosas materiales. Le dijo que los muros no protegen, solo aíslan, que el niño aún estaba allí, esperándolo, necesitándolo, pero que necesitaba más que seguridad. Necesitaba ser visto. Necesitaba ser escuchado. Nicholas levantó la vista y la miró,
Por primera vez no como empleada, sino como alguien que tenía algo que él no poseía, la capacidad de conectar con el alma de su hijo. Le preguntó cómo lo había hecho, cómo había logrado que él hablara. Marisela respondió diciendo que no hizo nada extraordinario, que solo se sentó cerca, que escuchó incluso cuando no había palabras, que dejó espacio para que él fuera quien era, sin exigir, sin esperar. Dijo que a veces los niños no necesitan lecciones, sino abrazos, que a veces los silencios compartidos son más poderosos que 1000 discursos. Nicolás bajó la cabeza y se frotó los ojos, como si quisiera borrar los últimos años de distancia, de frialdad, de errores. Le pidió perdón a su hijo con un hilo de voz, y aunque Liam no respondió con palabras, su mirada bastó. Era una mirada nueva, suave, más abierta. Una puerta que comenzaba a abrirse. Marisela se levantó entonces, tomó el libro del suelo y con voz serena dijo que se iría, que respetaría los límites, pero que él debía saber que su hijo estaba empezando a regresar, que no lo dejara solo ahora que había empezado a hablar, a reír, a vivir. Nicolás la detuvo antes de que saliera. Le pidió que se quedara no como empleada, sino como guía, como apoyo, como alguien que claramente entendía a su hijo de una manera que él aún estaba aprendiendo. Le dijo que no sabía cómo agradecerle, que no tenía palabras suficientes. Marisela respondió diciendo que no se trataba de palabras, sino de actos, que si quería hacer algo simplemente debía estar, realmente estar. Esa tarde marcó un antes y un después. No hubo discursos ni abrazos grandilocuentes, solo miradas, gestos, silencios cargados de sentido. Nicolás entendió que había estado demasiado ausente, demasiado ocupado en sus propios temores. Liam entendió que ya no estaba solo, y Marisela, por primera vez desde que llegó a esa casa, se sintió parte de algo. No por obligación, no por necesidad, sino por elección, porque el niño la había elegido con una flor y una palabra, y porque ahora, incluso el padre que la había enfrentado con ira, la miraba con respeto y gratitud. En esa habitación, donde antes solo había sombras, comenzó a crecer una luz nueva, y todo había comenzado con una voz que dijo, «Ella me escucha». El cielo se mostraba despejado aquel mediodía, como si incluso la naturaleza percibiera que algo sutil pero profundo estaba cambiando en la mansión Graves. El aire tenía otro peso, más liviano, casi cálido, a pesar de que aún quedaban rastros del invierno en las copas de los árboles. Marisela subía con pasos tranquilos hasta el segundo piso, llevando en sus manos una pequeña bandeja con papel y lápices de colores que había recuperado de una caja olvidada en la despensa. Lo hacía cada cierto tiempo, con la misma paciencia con la que una jardinera cuida una flor que empieza a brotar. Sabía que Liam apreciaba esos detalles, porque aunque sus palabras aún eran pocas, sus gestos y dibujos hablaban con una elocuencia que ya nadie podía negar. Al entrar en su habitación lo encontró sentado en su silla de ruedas, con un cuaderno sobre las piernas y la frente ligeramente fruncida en concentración. Cuando Marisela se acercó, él la miró sin decir nada, pero le tendió el cuaderno. Ella lo tomó con cuidado, como quien recibe algo frágil, y al abrirlo encontró algo que la dejó sin aire. Escritas en letra infantil pero clara, estaban varias frases en portugués. Eran sencillas, casi básicas, pero el hecho de que él las hubiera escrito, de que las hubiera memorizado y reproducido por voluntad propia, era más poderoso que cualquier grito de júbilo. Ella leyó en voz baja, apenas moviendo los labios, frases como «Bom dia», «Eu gosto de aprender, obrigado por escutar». Al llegar a esta última, sintió como una lágrima le resbalaba por la mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de una ternura tan inmensa que su cuerpo no pudo contenerla. Se la secó sin que Liam lo notara y le dijo que era el portugués más hermoso que había leído en su vida. Nicolás, que solía pasar gran parte del día encerrado en su despacho, había comenzado a mostrar señales de otra clase de transformación. Desde aquel día en que escuchó a su hijo hablar por primera vez en años, algo dentro de él se había roto, o más bien, se había abierto. Ya no caminaba por la casa con ese aire de urgencia constante. Ahora se tomaba momentos para observar, para escuchar,
para quedarse en silencio y mirar lo que antes no veía. Una mañana, mientras Marisela preparaba café en la cocina, él apareció sin aviso, sin su traje habitual, solo con una camisa remangada y el cabello un poco desordenado. Preguntó si podía quedarse a desayunar con ellos. Ella lo miró con cierta sorpresa y respondió diciendo que, por supuesto, pero que solo había arepas como las que solía hacer en su país. Él sonrió con una amabilidad que parecía casi tímida y dijo que nunca las había probado, pero que le gustaría hacerlo. Marisela cocinó con manos expertas, rellenándolas con queso blanco y un poco de aguacate. Las sirvió en platos sencillos, junto con café negro fuerte. Nicolás tomó un bocado, masticó en silencio y luego dijo que estaban deliciosas. Marisela notó que esa sonrisa era distinta a la de otras veces. No era de cortesía, era real. Liam también comía en silencio, pero cada tanto miraba a su padre, como si quisiera asegurarse de que aquello no era un sueño. Por primera vez, en mucho tiempo, los tres estaban en la misma mesa, sin tensión, sin máscaras, sin obligaciones. Solo personas compartiendo pan y palabra. El día en que Liam pidió salir al jardín fue uno de los más importantes para Marisela. No lo pidió con palabras, sino señalando con la mano la ventana y luego mirándola a ella con una mezcla de ansiedad y esperanza. Marisela entendió de inmediato. Le preguntó si quería que lo acompañara, y él asintió con firmeza. Juntos salieron por la puerta trasera, bajaron los escalones con cuidado y llegaron al césped verde que rodeaba la casa. El aire fresco le dio en el rostro como una caricia, y Liam cerró los ojos un momento, respirando hondo, como si hubiera olvidado lo que era sentir el sol en la piel. Marisela caminaba a su lado, sin prisa, hablándole en voz baja, contándole los nombres de las flores, las estaciones del año, anécdotas de su infancia en Venezuela. Liam escuchaba todo, a veces reía, a veces solo la miraba con ese brillo nuevo en los ojos que hablaba más que cualquier frase. Llegaron hasta un banco bajo un roble, donde se sentaron juntos por primera vez fuera de la casa. Marisela le tomó la mano con suavidad y dijo que el mundo estaba lleno de palabras, pero que las más importantes no siempre se decían en voz alta. Él le apretó los dedos en respuesta. Fue un gesto simple, pero en ese apretón silencioso había una promesa. La vida seguía. Desde una de las ventanas del segundo piso, Nicolás los observaba. No decía nada, no llamaba, no interrumpía, solo miraba. Sus ojos seguían los pasos de su hijo y la figura serena de Marisela. Y en su expresión había algo que no era solo gratitud, era asombro, era redescubrimiento, era admiración. Se quedó allí por varios minutos, apoyado en el marco de la ventana, con los brazos cruzados y la respiración tranquila. Veía a Marisela reír suavemente mientras le mostraba a Liam cómo tocar los pétalos de una flor sin dañarla. La forma en que lo miraba, la manera en que le hablaba con paciencia, con dulzura, con esa ternura que no se aprende en ningún manual, le hizo darse cuenta de cuán indispensable se había vuelto esa mujer en sus vidas. Pensó, sin querer, que nunca había conocido a alguien así. Alguien capaz de reconstruir a otro ser humano sin imponer, sin exigir, solo estando presente. La vio levantar la vista por un momento y, sin saber que él la observaba, sonreír al cielo. En ese instante, Nicolás sintió algo que no sabía nombrar, algo que no tenía que ver con la obligación ni con la gratitud. Era otra cosa, algo más profundo, más humano. Se quedó mirando esa sonrisa como si fuera la primera luz de un nuevo día. Esa noche, al cerrar las cortinas de su habitación, Nicolás se sorprendió pensando en la voz de Marisela, en su forma pausada de hablar, en su historia, en todo lo que ella había perdido, y aún así en todo lo que seguía entregando. Pensó que había algo heroico en esa mujer, aunque ella jamás se llamaría a sí misma heroína. Pensó que la dignidad no siempre gritaba, a veces susurraba, y en ella ese susurro era constante, firme y lleno de vida. Afuera, el jardín seguía iluminado por la luz de la luna, y en su interior la mansión comenzaba a sentirse menos fría, más viva, porque una transformación silenciosa
invisible a los ojos del mundo, estaba ocurriendo en sus pasillos, en su cocina, en sus habitaciones. Y todo había comenzado con una palabra en otro idioma, una flor dibujada, y la presencia de una mujer que, sin pedir nada, estaba dando todo. Era una tarde templada, de esas que parecen contener el aliento, como si el mundo estuviera esperando que algo importante sucediera. Marisela había terminado de doblar unos manteles limpios en la lavandería de la mansión y se disponía a preparar una infusión de manzanilla para Liam, que esa mañana había estado más callado de lo habitual, incluso para su nuevo estándar de apertura emocional. El aire en la cocina olía a pan tostado y menta seca, y la luz que entraba por la ventana proyectaba sombras largas sobre la mesa de roble. Todo parecía en calma, en ese equilibrio frágil que Marisela había aprendido a proteger con paciencia y cariño, hasta que un golpe seco en la puerta principal alteró el ritmo del ambiente, como una piedra lanzada al agua. No era un timbrazo insistente, ni un toque desesperado, pero había en ese sonido una urgencia contenida que hizo que su cuerpo se tensara antes incluso de que su mente pudiera imaginar de qué se trataba. Caminó hacia el vestíbulo con una extraña inquietud en el pecho, como si una parte de ella ya supiera lo que iba a encontrar. Abrió la puerta y ahí estaba. Daniela, su hija, su sangre, aquella que la había dejado frente a una iglesia con una maleta rota y una frase cruel como despedida. Pero ahora no era la misma. No era la joven segura de sí que le había dicho que ya no podía cargar con ella. No. Lo que Marisela vio fue una figura deshecha, una mujer joven con ropa sucia, el cabello desordenado, los ojos vacíos como dos pozos secos. Daniela no dijo hola, ni preguntó si podía pasar. Solo la miró con una mezcla de vergüenza y derrota, y con voz quebrada dijo que lo había perdido. Todo. El trabajo, el apartamento, la pareja, las amigas, incluso su orgullo. Dijo que había tocado fondo, que no tenía a quién acudir, que todos le habían cerrado las puertas y que ahora sí necesitaba a su mamá. Marisela sintió que sus piernas flaqueaban. Su corazón golpeaba como queriendo romperle el pecho. Había imaginado muchas veces este momento, lo había soñado, lo había temido, y ahora que estaba sucediendo, no sabía si gritar, llorar, abrazarla o cerrar la puerta para siempre. Se quedó mirándola por unos segundos que parecieron una eternidad. Quiso encontrar en su rostro algún rastro de la niña que había acunado tantas noches, de la adolescente a la que le había enseñado a conjugar verbos en francés mientras cocinaban juntas. Pero lo que vio fue otra cosa. Vio dolor, vio fracaso, vio arrepentimiento, y entonces sus labios se movieron solos. Le preguntó si ahora la llamaba mamá. Daniela bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos, y Marisela agregó que era tarde, pero que aún dolía. Esa frase le salió como un suspiro que llevaba años contenido. Tarde, pero todavía duele. Daniela comenzó a llorar, no con llanto sonoro, sino con esa especie de sollozo silencioso que parte el alma, como si cada lágrima pidiera perdón por existir. Marisela dudó por un instante, luego dio un paso hacia el costado y le indicó que entrara. La casa, con su orden impecable, parecía demasiado grande para ese reencuentro tan pequeño, tan íntimo, tan crudo. Daniela se sentó en la orilla de una silla, como si no se sintiera digna de tocar nada. Marisela fue a la cocina y, sin decir palabra, preparó una sopa caliente, sencilla, con trozos de calabaza y arroz, la misma que solía hacerle cuando era niña y llegaba de la escuela con frío. Al servirla en un plato hondo, se lo colocó delante sin mirarla directamente y dijo que comiera. Daniela tomó la cuchara con manos temblorosas y al llevarse el primer bocado a la boca, rompió en un llanto más abierto, más libre, más desesperado. Esa noche, Marisela le preparó la cama en el cuarto de servicio que había desocupado recientemente. No era lujoso, pero tenía una colcha limpia, una lámpara suave y una ventana por donde se colaban las estrellas. Mientras ella acomodaba las sábanas, Daniela, de pie en la puerta, preguntó en voz baja por qué la estaba ayudando. Después de todo lo que le había hecho, Marisela se detuvo,
Giró el rostro y la miró con una serenidad que no venía de la razón, sino del alma. Le dijo que la compasión no se pide, se practica, que el amor de una madre no tiene que ser perfecto, pero sí insistente, que no la había perdonado del todo, no todavía, porque el dolor no desaparece por arte de magia, pero que estaba dispuesta a caminar con ella ese proceso. Daniela asintió con los ojos llenos de lágrimas y entró en el cuarto sin decir más. Marisela apagó la luz y volvió a la cocina, donde se sentó a la mesa con una taza de té entre las manos. No se sentía triunfante ni satisfecha, se sentía humana, terriblemente humana. En las horas siguientes, mientras la casa dormía y el silencio se instalaba como una manta invisible, Marisela pensó en todo lo que había pasado para llegar a ese momento. Pensó en las noches en el albergue, en los días en que se sintió descartada, en las veces que pronunció el nombre de su hija en sus pensamientos sin recibir respuesta, y ahora, sin esperarlo, sin buscarlo, Daniela había vuelto. No con flores, ni disculpas adornadas, sino con la verdad cruda de quien ha tocado fondo. Y esa verdad, aunque dolorosa, también era una puerta, una posibilidad, un inicio. No sabía si su hija se quedaría, si volvería a irse, si realmente quería cambiar. Pero en ese instante, lo que importaba era que estaba allí, que había dicho mamá, que había pedido ayuda, y eso para alguien que había sido tan herida era ya una semilla de redención. Marisela comprendió que la vida no se trata solo de lo que perdemos o de quienes nos fallan, sino de lo que estamos dispuestos a ofrecer incluso cuando nos rompieron. Porque el perdón, como el amor, no siempre llega cuando lo esperamos. Pero, cuando llega, puede florecer incluso en los suelos más áridos. Y esa noche, en el corazón silencioso de la mansión, una madre y una hija, rotas pero vivas, compartieron el mismo techo, el mismo calor y una esperanza que, aunque frágil, tenía raíces. La mañana había comenzado con una quietud extraña, una de esas calmas que no anticipan paz, sino tormenta. El cielo estaba nublado, y la luz que entraba por los ventanales de la mansión tenía un tono grisáceo, casi melancólico, como si el día supiera de antemano lo que estaba por venir. Marisela estaba en la cocina preparando una infusión de jengibre para Liam, quien se había despertado con un poco de congestión y había pedido, en voz baja pero clara, que ella lo ayudara. Nicholas, en un gesto ya habitual en los últimos días, hojeaba el periódico mientras bebía su café sentado a la mesa, con una expresión que combinaba serenidad y observación. Marisela había comenzado a sentirse parte del paisaje de esa casa, no como un objeto más, sino como una presencia viva, un hilo de humanidad que, sin hacer ruido, tejía puentes entre los rincones que antes estaban fracturados. Liam entró en la cocina en su silla, sonrió al verla y le dijo que había soñado en francés. Ella rió y le dijo que entonces estaban listos para soñar en ruso la noche siguiente. Todo parecía en equilibrio, un frágil pero hermoso equilibrio sostenido por hilos invisibles de amor, respeto y redención. El golpe en la puerta fue seco, firme, autoritario. Nicholas frunció el ceño, dejó el periódico a un lado y se levantó de inmediato. Marisela sintió que el corazón se le detenía por un segundo, sin saber por qué. Algo en ese sonido, en la manera en que retumbó por los pasillos de la mansión, tenía una violencia contenida que helaba la sangre. Nicholas abrió la puerta sin demora, y del otro lado había dos hombres vestidos de civil, pero con placas visibles colgando de sus cinturones. Uno de ellos habló con voz dura, sin rodeos, con esa neutralidad impersonal que tienen quienes repiten órdenes todos los días. Dijo que eran agentes de inmigración, que habían recibido una denuncia anónima, y que según los registros, la visa de residencia temporal de Marisela había expirado hacía más de 6 meses. Dijo que debía acompañarlos en ese momento, que no había alternativa, que estaban autorizados a proceder por la vía legal. Nicholas, atónito, preguntó de qué estaban hablando, que eso debía ser un error, que Marisela vivía con ellos, que era parte de la familia. Pero los agentes insistieron, dijeron que solo cumplían con su deber,
que cualquier aclaración debía hacerse ante el juez, que el procedimiento era obligatorio. Liam, que había seguido a su padre hasta la entrada, entendió más rápido de lo que cualquiera esperaba. Su voz, que había vuelto a la vida con tanto esfuerzo, se alzó en un grito desesperado. Dijo que no se la podían llevar, que ella era su maestra, su amiga, su todo. Nicholas se volvió hacia él, tratando de calmarlo, pero el niño ya lloraba. Sus manos temblaban sobre las ruedas de su silla y su cuerpo se encogía como si reviviera todos los abandonos que había sentido antes. Nicholas volvió a los agentes con una mirada de fuego y les dijo que no permitiría que sacaran a Marisela de su casa, que ella no era una amenaza, que estaba cuidando a su hijo, enseñándole, sanándolo. Pero los agentes repitieron que eso no importaba, que la ley era clara, que no podían hacer excepciones. Marisela, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, dio un paso al frente. Sus ojos no tenían miedo, solo una profunda tristeza, esa tristeza antigua que ya no llora porque aprendió a resistir con el alma. Se arrodilló frente a Liam, lo abrazó con ternura y le susurró que su alma ya sabía hablar, que no la dejara callar otra vez. Le dijo que había aprendido más de él que en todos sus años como profesora, que no se olvidara de todo lo que había escrito, hablado, sentido, que la voz del alma no necesita papeles para existir. Liam la abrazó con fuerza, llorando sin consuelo. Nicholas tenía los puños cerrados, la respiración acelerada, la impotencia asomando por los ojos. Intentó detenerla, habló de abogados, de recursos, de dinero, pero ella solo negó con la cabeza. Dijo que no quería que el niño la viera pelear como una delincuente, que lo mejor era enfrentarlo con dignidad, que si alguna vez había enseñado algo, era que incluso en los momentos más oscuros uno podía seguir hablando con el alma. Entonces extendió las manos y los agentes le colocaron las esposas con un gesto mecánico. Nicholas gritó que eso era innecesario, que ella no había hecho nada, que era una mujer mayor que estaban humillándola. Uno de los agentes respondió que así era el protocolo. Marisela no discutió. Solo caminó, recta, sin mirar atrás, hasta el vehículo estacionado frente a la mansión. La puerta se cerró con un sonido seco. Nicholas, de pie en la entrada, sintió que el aire le faltaba, que la casa volvía a volverse fría. Liam, abrazado a sus propias piernas, temblaba como si la luz que lo había comenzado a sanar hubiera sido apagada de golpe. Nadie en la mansión dijo nada por el resto del día. El silencio se hizo más pesado que nunca. Marisela ya no estaba, y con ella parecía haberse ido también la música, las palabras dulces en distintos idiomas, el olor a arepas, el calor humano. Nicholas cerró la puerta con lentitud, como si con ese gesto admitiera que no había podido proteger lo que realmente importaba. En su mente resonaban las últimas palabras de Marisela, esa advertencia suave, casi maternal, de que el alma de Liam ya sabía hablar, que no debía permitir que se callara otra vez. Pero en ese momento todo se sentía hueco, inútil, demasiado. Tarde. Se apoyó contra la pared del vestíbulo y cerró los ojos. En sus brazos aún creía sentir el perfume a lavanda del delantal de Marisela, y en su pecho, por primera vez, sintió una culpa que ya no podía ignorar. Porque no era solo una empleada la que se había ido. Era la mujer que había devuelto la voz a su hijo. Era la única persona que había logrado tocar sus corazones. Y ahora la casa, sin ella, volvía a ser solo un edificio grande, impecable y vacío. La mañana del juicio amaneció con un cielo gris que parecía compartir la ansiedad de quienes se preparaban para entrar en esa sala de tribunal donde se decidiría mucho más que un documento legal. Nicholas se había levantado temprano, con movimientos lentos pero decididos, y por primera vez en mucho tiempo no vestía como empresario, sino como hombre que lleva el peso de algo mucho más profundo. Eligió un traje oscuro, sin corbata, con el rostro afilado por las horas de insomnio, y los pensamientos que no le daban tregua desde aquella noche en que la puerta de su casa se cerró tras las espaldas esposadas de Marisela. En el asiento trasero del auto,
Liam se encontraba más serio de lo habitual, vestido con una camisa blanca cuidadosamente planchada por su padre la noche anterior, el cabello peinado con esmero y los ojos fijos en el horizonte, como si supiera que ese día no era solo de su padre, ni de Marisela, sino suyo. Al llegar al tribunal, Nicholas no dudó ni un segundo en levantar a su hijo con ambos brazos, como cuando era un niño pequeño y aún caminaba. Lo sostuvo fuerte, no por obligación, sino porque ambos sabían que estar juntos era su única manera de resistir. La sala del tribunal era amplia, con techos altos y bancos de madera que crujían al moverse. En la primera fila se sentaban funcionarios con carpetas, abogados con rostros tensos y algunas personas que esperaban su turno para audiencias posteriores. Pero entre todos, ellos dos destacaban no por su ropa ni por su estatus, sino por el silencio solemne con el que ocupaban su lugar. Nicholas se sentó con Liam en el regazo, sin soltarlo, mientras el juez, un hombre de edad avanzada, de barba blanca y mirada agotada, revisaba los documentos con expresión impasible. La abogada designada para Marisela les había explicado que las posibilidades eran mínimas, que los casos humanitarios eran excepcionales y que debían estar preparados para un resultado desfavorable. Pero ni Nicholas ni Liam quisieron escuchar palabras de rendición. Para ellos no se trataba de una ley, se trataba de justicia. Cuando el juez pidió que se identificaran, Nicholas se puso de pie lentamente, ajustando el peso de su hijo sobre un brazo, mientras con el otro sostenía un sobre con documentos, fotografías, cartas, todo lo que había conseguido reunir para probar que Marisela no era una intrusa, ni una carga para el Estado, sino una figura indispensable en la vida de su familia. El juez, sin levantar mucho la voz, preguntó con tono neutro quién era Marisela para usted. La pregunta quedó flotando en el aire como una flecha que busca un blanco profundo. Hubo un silencio que duró apenas unos segundos, pero que pareció eterno. Nicholas abrió la boca, pero antes de que pudiera articular palabra, Liam apoyó su mano en el pecho de su padre y con un leve gesto le pidió que lo dejara hablar. Liam se enderezó con esfuerzo, se giró ligeramente para mirar al juez directamente y con una voz suave pero firme habló en español. Su pronunciación no era perfecta, pero cada palabra llevaba el peso de una verdad irrefutable. Dijo que ella le devolvió la voz, que antes de Marisela él no hablaba, no sentía, no vivía, que ella no solo le enseñó idiomas, sino que lo escuchó cuando nadie más lo hacía, y que ahora, que por fin sabía hablar, no podían quitársela otra vez. Su voz se quebró al final, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no disimuló. La sala, que hasta ese momento se había mantenido en un murmullo leve de papeles y suspiros, quedó en un silencio total, un silencio que no pedía explicaciones, que comprendía. El juez bajó la mirada hacia el escritorio, respiró hondo, y con dedos temblorosos se quitó los anteojos. Se frotó los ojos con un pañuelo pequeño, de esos que los hombres mayores llevan en el bolsillo interior del saco, y por un instante pareció que no era un juez, sino un abuelo, un hombre con memoria, con humanidad. Luego levantó la vista hacia Liam y le dijo que nunca había escuchado una defensa más honesta. Dijo que a veces las leyes no alcanzan para medir el valor de una persona, que Marisela no era una carga ni un riesgo, sino una presencia que transformaba. Y entonces tomó la pluma con la que firmaba cientos de papeles cada día y firmó uno más. Pero ese no era uno más. Era un permiso humanitario, especial, definitivo. Autorizaba a Marisela no solo a quedarse en el país, sino a continuar trabajando como tutora para niños con necesidades especiales. La sala soltó un leve suspiro colectivo, como si todos hubieran contenido el aire durante demasiado tiempo. Nicholas abrazó a su hijo con una fuerza que no necesitaba palabras. Liam lloraba en silencio, y entre lágrimas decía que ahora sí podía respirar. Afuera el cielo seguía nublado, pero para ellos el día había cambiado, porque la voz de un niño había vencido al silencio de un sistema, porque una mujer invisible se había vuelto imprescindible, porque el alma, cuando habla, no necesita traducción, solo necesita ser escuchada.
El cielo estaba claro aquella tarde en que Marisela volvió a cruzar los portones de la mansión Graves, pero no era solo el clima lo que anunciaba una nueva etapa, sino la manera en que el aire parecía acariciar los árboles, la forma en que la luz atravesaba las hojas y se filtraba suavemente entre las columnas blancas de la entrada. Había una calma distinta en el ambiente, no esa quietud fría que alguna vez definió aquella casa, sino una sensación cálida, como si los muros mismos la esperaran. La furgoneta oficial que la había dejado se alejó en silencio, y ella permaneció por un instante de pie, con una maleta pequeña en una mano y un nudo en la garganta que no sabía si era emoción o incredulidad. No necesitaba tocar el timbre, porque la puerta se abrió antes de que diera un paso más, y ahí, de pie en el umbral, con el rostro bañado por una sonrisa que no cabía en su cara, estaba Liam. No estaba en silla de ruedas, no. Apoyado en un andador especial, con esfuerzo visible pero decidido. El niño caminó hacia ella con pasos temblorosos y valientes, como si cada paso fuera una declaración, una celebración, una bienvenida. Al llegar a ella, se soltó del andador sin pensar en las consecuencias y se lanzó a sus brazos con la fuerza de quien ha esperado demasiado. Marisela lo sostuvo, con los ojos húmedos y el alma desbordada, murmurándole que había crecido, que estaba más alto, que lo había extrañado tanto que no existía palabra en ningún idioma que pudiera explicarlo. Detrás de ellos, Nicholas observaba con una emoción contenida que apenas lograba ocultar. Llevaba en la mano un pequeño objeto que durante semanas había guardado con intención, esperando este momento exacto. Cuando Marisela soltó con suavidad a Liam y se incorporó, él se acercó y mirándola con los ojos de un hombre que ya no ve a través de estatus ni jerarquías, le dijo que tenía algo para ella. Extendió la mano y le mostró una llave. No era una llave cualquiera, ni estaba envuelta en ninguna caja, pero tenía un peso simbólico que no necesitaba explicación. Le dijo que esa llave no era de la zona de servicio, ni de los cuartos de empleados, ni de ninguna habitación de paso. Era la llave principal de la casa, la que abría todas las puertas. Le dijo que ya no era una empleada, que ahora era familia. Marisela, que había aprendido a vivir sin esperar nada, miró esa llave como si fuera un objeto sagrado. La sostuvo con ambas manos, la apretó contra el pecho y sin contener las lágrimas respondió diciendo que nunca había necesitado una casa, pero que ahora entendía que esta casa la necesitaba a ella. Los días siguientes fueron un remanso, de paz y de pequeños milagros cotidianos. Marisela volvió a ocupar su lugar en la cocina, pero ya no como sirvienta, sino como matriarca silenciosa. Preparaba desayunos con arepas calientes, cafés humeantes y dulces que aprendió a hacer de niña en su tierra. Liam estudiaba con ella cada tarde, con un cuaderno especial lleno de frases en distintos idiomas, pero también con dibujos, canciones, poemas y silencios compartidos. Nicholas, por su parte, trabajaba menos y escuchaba más. Había redescubierto el valor de la presencia, de sentarse en el mismo espacio sin decir nada, de compartir una sobremesa sin mirar el reloj. Había redescubierto el arte de ser padre. Una mañana, mientras recogía el correo, Marisela encontró un sobre sin remitente. Lo reconoció por la caligrafía. Lo abrió con cuidado, sentada en su rincón favorito del jardín, donde las bugambillas florecían con descaro. La carta era de Daniela. Era breve, pero cada palabra pesaba como si estuviera escrita con el alma. Decía que no sabía si merecía el perdón, que tal vez había tardado demasiado en entender lo que significaba tener una madre como ella. Decía que se estaba reconstruyendo, que había conseguido un empleo en una cafetería pequeña, que cada vez que servía una taza, pensaba en cómo Marisela le enseñó a sostener con dignidad incluso lo más sencillo. Terminaba diciendo que, gracias por enseñarme lo que olvidé, por no cerrarme la puerta cuando más lo necesitaba, por recordarme que la compasión no se mendiga, se practica. Marisela dobló la carta con manos suaves y la guardó en un libro, como quien guarda una semilla que aún no ha germinado, pero que algún día lo hará. Meses después,
La terraza de la mansión se transformó en un espacio que no existía antes. Ya no era un rincón silencioso con muebles caros. Era una escuela viva. Marisela, rodeada de niños con distintas capacidades, idiomas y orígenes, les enseñaba con esa voz suya que nunca había sido fuerte, pero siempre había sido firme. Algunos niños hablaban mucho, otros casi nada. Algunos caminaban sin dificultad, otros llegaban en sillas, en muletas, en silencio. Pero todos compartían algo, la certeza de que esa mujer, de rostro sereno y manos sabias, los veía. No solo con los ojos, los veía con el alma. Nicolás observaba desde lejos a veces, sentado con una taza de café, sonriendo sin decir nada. Y Liam, que ahora caminaba con mayor seguridad, a veces se sentaba junto a ella y ayudaba a los más pequeños, repitiendo frases en francés, en ruso, en portugués y también en español, su idioma nuevo, el que aprendió cuando encontró su voz. Una tarde, mientras los niños recogían sus cosas y el sol dorado se ocultaba detrás del jardín, una periodista que había sido invitada a conocer el proyecto le preguntó a Marisela si había venido a quedarse. Ella la miró con esa calma suya, con esa sabiduría de mujer que ya ha perdido todo y vuelto a nacer, y respondió diciendo que no, que ella no vino a quedarse, que vino a recordarles a todos que todavía tenemos una voz, incluso los que ya no hablan. Y en esa frase estaba toda su historia, toda su lucha, toda su verdad, porque Marisela no fue solo la limpiadora, fue la maestra, la madre, la esperanza, la palabra que faltaba, y en esa casa, ahora llena de voces, ella era el idioma que todos habían estado esperando. Una mujer que llegó sin nada, terminó devolviendo la voz a un niño y reconstruyendo una familia. Un alma que parecía invisible, pero que terminó siendo indispensable. ¿Qué fue lo que más te tocó de esta historia? ¿En qué parte sentiste que algo dentro de ti también se movió? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero mucho leerte. Aquí en el canal hay más historias como esta, hechas para inspirarte, emocionarte y recordarte lo que de verdad importa. Gracias por estar aquí, por regalarme tu atención y tu corazón. Es un honor acompañarte. Te espero en el próximo video con algo especial como tú.